el trabajo de investigación es un trabajo de equipo. Es decir, para mí la lectura del libro de Carlos ha sido iluminadora en un montón de aspectos, me ha hecho conocer un montón de cosas, me ha ofrecido interpretaciones nuevas de cosas que yo creía que ya conocía, y yo le he dicho, está ya es una tradición. Es decir, el estudio del folclore, lo que yo a veces llamaba folclore moderno, para distinguirlo del concepto, ¿no es cierto?, más tradicional del folclore como anónimo, colectivo, oral y tradicional. Y ahora a veces casi no tengo miedo de decir que nosotros lo que estudiamos es la industria del folclore, es decir, esta práctica de raíz folclórica que está articulada en un sistema capitalista. Es decir, la industria no es una mala palabra, es un modo de organización de la cultura, ¿no? Es así. Y bueno, el libro de Carlos efectivamente se relaciona, si sigue una tradición de discusión y de investigación, lo cual no quiere decir acuerdo total, sino elaboración, debate, aclaración, precisión. Como voy adelantando, que para mí el concepto en ciencia social y en ciencia humana, nosotros en realidad más que conocer, más que producir conclusiones de sabiduría definitiva, vamos mejorando hipótesis. Cada uno hace una hipótesis explicativa de cómo son las cosas, y uno después hace una hipótesis mejor, busca más datos, la mejora, establece otras correlaciones. No llegamos a lo definitivo, porque así es. Bueno, ya voy a hablar de eso. El trabajo de Carlos se articula en una tradición en la que hay que poner la obra de Sergio Pujol, hay que poner, no sé, la de Pablo Vila y mi aporte, la de Sergio Pujol, la de Claudio Díaz, la de Ariel Gravano. Es decir, hay una tradición que están citados también por Carlos en el libro de él. ¿Y por qué no? Porque yo creo que eso, ¿no? La ciencia es un trabajo en equipo. Es decir, no es que no haya debates, hay grandes diferencias. Ahora voy a tratar justamente de trazar una pequeña discusión, ¿no es cierto?, en el seno de qué es lo que es la ciencia, pero creo que lo que es productivo es en aquello que justamente los debates permiten, que es lo que digo, ir mejorando, ¿no es cierto?, nuestra perspectiva, entendiendo mejor, no entendiendo definitivamente, entendiendo mejor. Ahora, sobre lo de la lajita, en realidad la propaganda de Carlos, tan buena, llega tarde, ¿no? Porque el libro está agotado. Yo lo que en realidad sí me pone muy contento es que la editorial ha hecho una reedición, pero dentro de un programa. Es decir, la lajita fue seleccionada por el Ministerio de Educación de la Nación, y la editorial entonces ha hecho 5.000 ejemplares más, pagado por el Ministerio, para ser distribuido en las escuelas de todo el país. Una colección de unos 250 libros en que se convocó a docentes, directores y gente de todo el país para hacer una selección. Se convocó a las editoriales que no son las que tradicionalmente están proveyendo el material para las escuelas de educación. Se revisó toda esa propuesta y es una colección, una serie de libros impresionante. A mí me gustaría tener en mi biblioteca los libros que ahora, digamos, escuelas de todo el país van a tener, y en eso está metida la lajita. Y eso la verdad que a mí me pone muy contento, porque en realidad cuando lo escribí, mi idea más importante era esa, ¿no? La de que esté en el sistema educativo, más que... Yo creo que los académicos ya tenemos otros lugares donde encontrarlos. Bueno, lo de ciencia y folclore, en realidad, con el tiempo, digamos, las cosas van cambiando, y el concepto de ciencia ha cambiado, el concepto de folclore ha cambiado, de manera que, ¿qué quiere decir ciencia y folclore en distintos contextos? Va siendo diferente. Nosotros hablamos y festejamos, ¿no es cierto?, el miércoles pasado, el Día del Folclore, ustedes saben por qué es el día que tomó nombre, ¿no es cierto?, el día que salió la carta en la revista Ateneo, la mandó William Thoms en 1871, el 22 de agosto, entonces por eso... Lo que a veces y a veces por tal de que Thoms le puso el nombre, una vez se cree que Thoms era un gran teórico del folclore. En realidad Thoms no era un gran teórico del folclore. Thoms era un anticuario, era alguien que le gustaba coleccionar antigüedades, y entre esas antigüedades justamente había dos palabritas que le gustaban, que eran antigüedades en 1871, que eran folk y lore. Es decir, folclore no solamente quería decir saber del pueblo, era un modo anticuado de decir saber del pueblo. Él le había elegido dos
y la expresión tuvo, bueno, tanto éxito que después él mismo se preocupó en una carta sucesiva de decir, ojo que yo lo inventé, ojo que yo lo inventé. Él estaba muy consciente. Pero él no era un teórico, él era un coleccionista fascinado por preservar lo antiguo. En realidad, cuando hablamos de ciencia del folclore hay que ir, digamos, más atrás. Los conceptos que después hacen de ciencia del folclore y sobre todo a la folclorología argentina, que es lo que a nosotros nos interesa, es decir, aquí se llama folclorología, es decir, su nombre, Augusto Raúl Cortázar, siempre lo usó sin problemas, ¿no? La idea de lo que es ciencia del folclore en ese entonces es, en realidad, uno puede decir que tiene su germen sobre todo en la Alemania de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y seguramente yo creo que sí, el manifiesto fundacional de la ciencia del folclore es esa carta que Jacob Grimm envía a distintos estudiosos y gentes en distintos lugares de Alemania pidiéndole que recolecten material para su gran proyecto de la mitología alemana, que es una obra monumental que los hermanos Grimm cumplieron. En esa carta da pautas qué es lo que hay que recoger y qué es lo que todos los elementos que el concepto tradicional del folclore tiene y cómo hay que recogerlo. No cambiar nada, poner todo tal cual se lo recoge, si se puede poner la fecha, el momento, es decir, las pautas metodológicas, las pautas conceptuales de lo que es ciencia del folclore está contenida en esa carta que yo creo que es de 1814. Digo porque pongo las fechas porque ha pasado mucho tiempo y por eso insisto, los conceptos van cambiando a través del tiempo y entonces es importante saber que este concepto estaba en esa época, estaba ligado, como se mencionó en el panel anterior sobre investigación, estaba ligado a la fundación de los Estados Nacionales, efectivamente muy vinculado. En realidad, yo diría que está directamente ligado a la perspectiva ideológica de ese cambio histórico que era pasar de estructuras monárquicas a estructuras republicanas, ¿sí? Ahora, y entonces la idea del respeto a la soberanía popular implicaba tener en cuenta la cultura del pueblo. Ese era el tipo de idea que está detrás del folclore. Ahora fíjense que si uno revisa todo el trabajo de los hermanos Grimm, esto ya ha sido estudiado, yo solamente cuento cosas que ya están determinadas. Saben que los hermanos Grimm, cuando publicaban sus cosas, ellos no eran tan respetuosos con las versiones originales como se suponía metodológicamente que tenían que hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que el lobo a Caperucita en la mayor parte de las versiones le va diciendo que se saque prenda por prenda? Eso. Y que en las versiones que nosotros conocemos, el lobo se la traga al abuelo, ustedes se acuerdan, y viene después el buen leñador, le abre la panza y sale la abuelita entera, ¿eh? Más mala digestión la del lobo. Es una cosa que de niño siempre me ha preguntado a mí, ¿no? ¿Cómo es que sale entera? Bueno, no, en las versiones el lobo disfrazado de abuela, en buena parte de las versiones, esto quizá no en la mayoría, el lobo le da a comer a Caperucita a la abuela y le sirve como vino la sangre de la abuela. Los hermanos Grimm, por supuesto, eso no lo pusieron. ¿Por qué no lo pusieron? Porque ellos lo quisieron ver como cuentos para niños. Ellos quisieron decir, estos que eran relatos populares, para empezar, no solamente alemanes, porque el relato de Caperucita está en Francia, está en distintos lugares de Europa. Ellos lo que quisieron era mostrar que eran cuentos para niños, porque la idea es que para ellos estos campesinos eran como niños, eran inocentes, ellos mismos no podían comprender el valor de lo que ellos estaban diciendo porque eran inocentes y necesitaban de la mano rectora del intelectual que los guiara. Hay que pensar eso, porque ese concepto de la soberanía popular, ustedes saben, a lo largo de la historia nosotros hasta el día de hoy seguimos bregando por la igualdad social y la igualdad de los principios democráticos, que para mí son una de las grandes propuestas que la cultura occidental ha hecho al mundo, que es el principio de la democracia, de la igualdad. Pero ya saben, hasta ahora no encontramos una sociedad en que no haya algunos que son más iguales que otros, ¿eh? Que la famosa expresión de George Orwell, ¿no es cierto? Así sí somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, la idea en aquel momento era la de que sí, seamos todos iguales, es decir, la democracia.